noches. Nuevamente bienvenidos a Entrevista Verdadera, de martes a viernes, como siempre. Pueden hacer preguntas a nuestro próximo entrevistado, comentarios también si quieren, usando el hashtag OpinoEB por Entrevista Verdadera, hashtag OpinoEB. Nos acompaña hoy día un abogado, lo hemos conocido harto a través de los medios de comunicación, específicamente ahora porque está representando y querellándose por el caso Cascadas. Vamos a hablar de ese caso, es complejo, pero vamos a hablar con él sobre ese caso. Él representa a Socio Minoritario y también ha estado en el caso Penta, porque representa a Ciudadano Inteligente a propósito de querellas que se presentaron por la lista política. Estamos con Mauricio Daza aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias por la invitación. Mauricio, ¿cómo se vivieron, y en este caso ustedes como abogados que están querellantes en el asunto Penta o en el caso Penta, estas 12 horas de formalización ayer? Bueno, fueron bastante intensas. Comenzaron con la ya clásica petición de las defensas de excluirnos a nosotros como querellantes. Ay, ¿por qué clásica solicitud? ¿Qué pasa ahí? Es que cada vez que vamos a una audiencia piden que nos saquen de las audiencias. A ustedes como Ciudadano Inteligente. Exacto. ¿Y por qué? Porque yo creo que somos un factor molesto y creo que les hacemos daño a la defensa finalmente. Las presentaciones que hemos hecho en general han sido acogidas en todo o en parte por los tribunales en debates que han sido relevantes y que han sido planteadas además por las defensas de los imputados en el caso Penta SQM. Ahora, solo para que todos se suban, digamos, a lo que estamos conversando, Ciudadano Inteligente es una organización no gubernamental, es una organización que de alguna manera lleva una fiscalización a la política en general. A lo mejor a ustedes les suenan algunos sitios de ellos como Del Dicho al Hecho o quientefinancia.cl, en fin, todo esto es de esta organización Ciudadano Inteligente. ¿Por qué Ciudadano Inteligente decide participar y querellarse en este caso? Bueno, como bien decías, esta es una organización que no solamente está en Chile, sino tiene varias otras ubicaciones en América y que tiene por finalidad básicamente promover el tema de transparencia en el ámbito de la política. Yo creo que el tema que gatilló que la Fundación interpusiera una querella criminal fue lo que ocurrió en febrero, cuando esto iba todo bien, no había ningún problema y en un momento se trató de sacar al fiscal Gajardo, sin ninguna razón que fuese explicable y obviamente todos leyeron de que esto se estaba tratando de tapar. Y ahí entonces aparecía la necesidad que un ente que no tuviera ninguna vinculación con redes políticas o de gobierno tuviese una participación activa. Y bajo esa convicción a nosotros nos contactaron y nosotros accedimos obviamente a representarlo. ¿Fue ajustado lo que pasó ayer en tribunales? Yo sé que esto suena extraño para un abogado a lo mejor, pero mirando desde la ciudadanía, que uno de los que iba a ser imputado finalmente se le suspendiera en ese momento porque le dieron más tiempo a la defensa, como es Alberto Cardemil, después dos parlamentarios en ejercicio se van para la casa por una puerta lateral, después Jovino Novoa en el momento que, y ahí usted me puede contar exactamente qué momento, tiene un colapso de salud y se lo llevan a una clínica, y finalmente el único que terminó como con el proceso cerrado fue uno de los imputados, que es Pablo Salaquet. Bueno, la verdad es que esto fue un choclo que se empezó a desgranar, ¿no? Valga la redundancia con el señor Choclo Delano, ¿no? Que es uno de los próceres en esta causa. De Penta. Exacto. Bueno, lo que ocurrió ayer fue de que existían distintos tipos de imputados. En primer lugar estaban los parlamentarios en ejercicio, el señor Demusí y el señor Moreira. Estos imputados tienen fuero y por lo tanto respecto de ellos no se puede aplicar ningún tipo de medida cautelar, prisión preventiva, firma, arraigo, cualquiera, no se puede, porque básicamente el fuero en todo caso lo que hace es resguardar el cargo, la representación que ellos ostentan. Perdón, ¿y por qué se pueden imputar si están todavía, si tienen fuero parlamentario? Está más o menos establecido de que para los efectos de hacer una formalización no es necesario desaforarlos, porque la formalización consiste sencillamente en que la Fiscalía les comunica a ellos de que están siendo investigados criminalmente y les señala los hechos que son objeto de esa investigación, además de los delitos que concretarían esos hechos. Así que es solamente una comunicación, no implica necesariamente la adopción de medidas cautelares, y son las medidas cautelares, esta restricción a la libertad individual de estos parlamentarios lo que está prohibido por parte de las normas constitucionales y además legales de que se pueda aplicar sin que previamente sean desaforados, insisto, para proteger la representación que ellos ostentan, más que para protegerlos a ellos como personas. Ahora, una consulta. Iván Moreira, el senador Iván Moreira, que es uno de estos casos que está formalizado, él dio una declaración pública, se desmarcó un poco de su propio partido de la UDI, pero respecto a la misma formalización, él dijo que aquí no se configuraba un delito, sino una infracción tributaria. Que ese era su, lo voy a poner así, error, y separó esos ámbitos, delito con infracción tributaria. ¿Tiene razón lo que dice Moreira? No en el sentido final, sino que son cosas distintas. A ver, existen infracciones tributarias que obviamente tienen un carácter administrativo, pero existen también delitos tributarios. Nadie puede decir seriamente que el obtener
facturas o boletas que son falsas, que dan cuenta de servicios que nunca se prestaron con la finalidad de por esa vía de obtener un financiamiento político ilícito, sea una simple infracción. Estos son delitos tributarios que tienen además asignadas penas de cárcel que son bastante altas. Por lo tanto, en esa perspectiva, obviamente, bueno, el señor Moreira va a dar argumentos que lo beneficien, claro, pero no son muy consistentes a partir de los antecedentes de la investigación que fueron además expuestos el día de ayer ante el tribunal. En el caso de Jovino Noboa, usted se quedó con la convicción personal de que él efectivamente estaba enfermo y no fue una especie de, no sé, puesta en escena comunicacional para evitar la formalización. Bueno, existen obviamente muchas dudas por parte de la comunidad respecto a este tema. Yo lo que puedo señalar es que una vez que la Fiscalía y nosotros expusimos los argumentos a partir de los cuales estábamos fundamentando las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo para el imputado Noboa, hubo un receso. Y en ese receso ocurrió de que él tuvo un problema de salud. A nosotros el tribunal, el juez, nos comunicó de que habían 2 paramédicos que forman parte del Centro de Justicia y que lo habían atendido y ellos daban fe de aquello, y además recomendaban que tenía que ser trasladado a un centro asistencial. En ese contexto, obviamente, nosotros no podíamos contradecir lo que ahí aparecía como una información plausible. Y además hay otro tema. La ley establece la exigencia para la validez de esta audiencia de medidas cautelares, la presencia ininterrumpida del imputado y su defensa, por lo tanto, no se podía proseguir. Desde esa perspectiva, a partir de los antecedentes que había en conformidad a la ley, no había otra opción que suspender la audiencia. Y ahora, retrasa todo el avance del caso el que Jovino Noboa esté hospitalizado en la clínica Las Condes? Bueno, lo retrasa desde la perspectiva de que hubo que suspender la audiencia, quedó para el día 6 de julio. Exacto. Pero hay un tema, él puede ser formalizado tanto en el tribunal como en el recinto hospitalario, por lo tanto esto no va a impedir que finalmente él sea formalizado, porque si él no concurre el día 6, la Fiscalía perfectamente puede requerir, cosa que ocurre además todos los días, que se haga la formalización en el centro donde él esté. Y entiendo que además el fiscal nacional ha señalado su voluntad en ese sentido. Abogado, tenemos ya preguntas a través de las redes sociales, ocupando el hashtag OpinoEB por entrevista verdadera. Es la primera consulta que llega. Eduardo Javier dice: ¿a qué se arriesgan todos estos imputados? Sea realista, señor Daza, ya que con caso farmacias ya nos desilusionamos. Y sí, vamos a tocar el caso farmacia en un ratito, tenemos estas preguntas para el abogado, pero centrándonos en eso, ¿a qué se arriesgan? Hablemos de estos 5 imputados, bueno, se formalizó con todos, pero imputados de ayer. ¿A qué se arriesgan en la realidad en concreto? A ver, el caso farmacias tiene otra lógica, ¿eh? Sí. Por lo tanto lo vamos a conversar más rato de por qué ocurrió esto. Ahora, respecto de este caso, la verdad que los delitos tributarios tienen penas altas asignadas. Si se considera que son reiterados y además de que existe un conjunto de agravantes, entonces esto podría llegar a una pena efectiva. Ahora, no todos tienen reiteración. Todos tienen reiteración en los delitos. Todos tienen reiteración. Sí, yo pensé que el diputado de Musi tenía un monto menor y que él de alguna manera zafaba, más que puede ser Jovino Noboa o el mismo, o sea, Iván Moreira y el mismo Jovino Noboa. Sí, lo que pasa es que obviamente la situación es distinta para cada imputado. Por ejemplo, el caso más grave, el de Jovino Noboa, que tenía una verdadera estructura para los efectos de obtener y hacer un verdadero corretaje, ¿no?, de aportes ilícitos en el ámbito de la política, específicamente en campañas UDI. Obviamente en la reiteración es mucho más importante, ¿no?, que en otros casos. Pero la reiteración permite aumentar las penas, y de esa perspectiva, si es que no se consideran muchas atenuantes, todos tienen a lo menos irreprochable conducta anterior, ¿no? Eso está, digamos, acreditado. Pero se están discutiendo otras atenuantes que podrían no configurarse. Y si además se considera que hay una serie de agravantes, varias que son bastante, digamos, objetivas, ¿no?, y que claramente se dieron, entonces uno podría aspirar a una pena efectiva aplicando las normas legales. Ahora, yo sé, hay mucha incredulidad. Yo también estoy en el caso Cascada. Todos me dicen: oye, pero pucha, que eres tonto, te vas a ir en contra de Ponce Lerú, él nunca le va a pasar nada. Bueno, la verdad es que acá hay 2 opciones. O uno se queda con esa idea y no hace nada, o uno intenta de torcer aquello. El historial en Chile respecto de condenas efectivas en delitos del ámbito económico, de cuello y corbata, obviamente está al debe respecto de la posibilidad de que hayan penas efectivas. Lo estamos viendo en tantos otros casos. Obviamente. Siguiendo con la misma pregunta que hacía la persona que nos está escuchando y tratando de aterrizar, y ya aquí con una convicción personal, porque entiendo que a las personas se le pueden finalmente no solo imputar, sino que considerar culpable de delitos, pero a ver, muchos de ellos, a lo mejor todos, y eso es lo que le quiero preguntar, no van a estar ni un día en la cárcel y van a tener
lo que la ciudadanía estima algún tipo de sanción menor, que es seguir en su casa, arraigo nacional a lo mejor 1 o 2 años, no pueden votar en las próximas 2 elecciones, en fin. En ese sentido, algunos de estos 5, y me refiero a Pablo Salaquet, el diputado de Musi, el senador Moreira, Alberto Cardemil o Jovino Novoa, ¿terminarán con cárcel como una sanción si es que son encontrados culpables? A ver, lo voy a poner de esta forma. Existe una posibilidad concreta y real de que así ocurra. Esto no es como otros casos en los cuales claramente eso no se va a dar. ¿Por qué? Por la reiteración y por el número de agravantes y la naturaleza de las mismas que los afectan a cada uno de ellos. Ahora, estamos recién empezando. La verdad es que muchas personas dicen, oye, pero mira, le están aplicando un arresto domiciliario o una firma mensual. Claro, porque son medidas cautelares. Nuestro objetivo no es que estas personas tengan medidas cautelares de prisión preventiva cuando la investigación está pendiente. Nuestro objetivo real es que finalmente ellos sean juzgados en un contexto de igualdad ante la ley, con un debido proceso, en un tribunal y sean condenados a penas que son las que establece la ley. Nosotros consideramos que respecto de varios de ellos, esa pena es una pena efectiva. Ahora, en ese contexto obviamente nosotros vamos a dar esa pelea, vamos a dar los argumentos y vamos a tratar de acompañar a la Fiscalía y aportar en lo que podamos en esa tarea. Pero bueno, por lo menos lo vamos a intentar, no somos unos soñadores, unos locos que estamos, digamos, levantando ahí el dedo sin hacer nada. Abogado, ¿el más complicado de los 5 es Jovino Novoa? Sin duda. ¿El que tiene más, la acusación más fuerte? Sin duda, por lejos. La verdad es que él lo que hacía era operar esta estructura, ¿no? Es como el Martelli de la UDI, o Martelli es como, digamos, el Novoa de la nueva mayoría. Pero tenían claro. La analogía. Exacto, no, ¿por qué? Porque ellos operaban una estructura para obtener recursos en forma fraudulenta. ¿Cómo? Le pedían, en este caso Jovino Novoa, al grupo Penta, a sus amigos Delano y Lavín, ¿no? De que le hicieran aportes que estaban más allá del contexto de la ley de gasto electoral. ¿Y cómo lo hacían? Novoa pedía boletas a secretarias, a cualquier persona, por servicios que se supone que habían hecho al grupo Penta, pero que eran irreales. Entonces, con el pago de esos servicios, estas personas le daban a Novoa estos fondos y él los iba repartiendo en listados incluso que había de candidatos, ¿no? Se conocieron ahora algunos listados de candidatos a concejales, pero la verdad que nosotros tenemos la convicción... Ligado, triangulado o en relación al diputado Javier Macaya. Exacto, pero nosotros tenemos la convicción, si es que esta máquina está montada y operativa, no solamente fue para esa campaña o para esos candidatos. Abogado, hoy día la UDI envió una carta bien dura a la Fiscalía, pero lo hicieron presente ayer, en el momento de las formalizaciones, señalando que aquí había una mirada política por parte de la Fiscalía, que estaban obrando de manera injusta y que se le cargaba la mano a la gente de la UDI y no se formalizaba a ninguno de los otros. ¿Ustedes cómo miran esa crítica abierta presentada hoy día por la UDI? No tiene ningún sentido, es básicamente una estrategia para victimizarse, ¿no? Cuando los encuentra o cuando alguien es descubierto en un ilícito, entonces ¿qué es lo que hace? Se victimiza por una parte y por otra parte además ataca a quien hace la acusación, en este caso el Ministerio Público. Perdón, ¿usted no ha visto nunca de parte de los fiscales o el Ministerio Público le ha dado esa sensación que están cargados para un lado o para otro? No, para nada. Es que lo que pasa es que acá no se quiere entender de que esta es una causa que comenzó con las denuncias de Hugo Bravo, que afectaban a Penta. Penta empezó antes que la arista SQM, que son los aportes básicamente de Julio Ponce Lerú y su empresa a personeros de la nueva mayoría. Eso ocurrió, esa arista se abrió muchos meses después. Ahora, también hay que decir que en el caso Penta no hubo ninguna dificultad para que la Fiscalía avanzase en la investigación. El Servicio de Impuestos Internos interpuso las querellas y se avanzó relativamente rápido. Sin embargo, cuando se abre la arista SQM, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a existir dificultades, un requerimiento al Tribunal Constitucional, después que el Servicio de Impuestos Internos no quería querellarse, ¿no? Mucho. Claro, y ahora el señor Llorat, que es el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, informa, ¿no?, a través de varias entrevistas de que esto ocurría porque él recibía presión del Ministerio del Interior para que SQM no estallase. Entonces, empezó después y además con mucha dificultad SQM. Es natural que obviamente el caso Penta y los involucrados en esa arista estén formalizados hoy día. Nosotros esperamos obviamente que esto vaya avanzando y que existan también medidas equivalentes si es que se establece de que, sin duda, nosotros creemos, hay también aportes irregulares por parte del ex gobierno de Pinochet a candidatos de la nueva mayoría.
Abogado, hay una situación bien curiosa que se da justo con la organización Ciudadano Inteligente, porque ellos en su página web van comentando, a propósito que los tienen ustedes, tienen abogados que están presentes en los juicios, este caso, el caso Penta, y ellos lo ocupan a través del www.casopenta.cl, como una forma de entrar e ir poniéndose el día a través de los ojos de Ciudadano Inteligente de lo que pasa. Y hoy día los dueños de Penta quieren quitarle, fueron hasta Nick Chile, que es el lugar donde se ven los dominios por internet, y quieren quitarle el nombre Caso Penta a Ciudadano Inteligente, señalando que tiene Penta, que Penta es un dominio de ellos y que se están aprovechando desde Ciudadano Inteligente. ¿Cómo les cae esa noticia? ¿Qué les parece algo así? Bueno, obviamente es un ataque bastante absurdo e injustificado. El sitio www.casopenta.cl no tiene por objeto utilizar la designación Penta para los efectos de vender algún servicio, ser banco, ni menos para hacer aportes políticos irregulares a través de recibir boletas ideológicamente falsas. O sea, no es parte de la actividad de la Fundación Ciudadano Inteligente, por lo tanto tiene un carácter más bien informativo. Toma además una frase, una cuña, que es la que popularmente da cuenta de la existencia de este caso, y nosotros esperamos que Nick rechace esta petición. Sí, pero puede ser que la acoja. O sea, ¿hay experiencia de esto de antes o no? Bueno, uno nunca sabe respecto de qué es lo que va a resolver un tribunal de cualquier naturaleza, ¿no? Pero nosotros tenemos la convicción de nuestros argumentos, eso sí lo podemos señalar, y obviamente creemos que esto no debiese prosperar. ¿Y le pareció curioso? Sí, llama la atención, obviamente, y da cuenta de que, bueno, estamos haciendo un trabajo serio. Todas las querellas que hemos presentado han sido declaradas admisibles. Las diligencias que hemos solicitado, muchas de ellas han sido señaladas como pertinentes. Nosotros fuimos los primeros en pedir que fuera a declarar el señor Llorrat, que fuera el señor Peña y Lillo, y las personas que estaban involucradas en esta información de que aquí se trató de tapar SQM, y esto finalmente ya se ha concretado. Por lo tanto, nosotros queremos ser un aporte, y creo que lo hemos hecho, y eso molesta obviamente a las defensas y a los imputados. Sí, yo no lo quiero meter en problemas, pero ustedes pueden proyectar quiénes seguirán siendo imputados por este tema de negocios y política, ya entrando más que el caso Penta, el caso SQM. A ver, la verdad es que yo diría que lo que hoy día se conoce es la punta del iceberg. Cada día que pasa se van revelando nuevas irregularidades y nuevas aristas. Por lo tanto, esa perspectiva, la verdad que hoy día no podemos proyectar esto. La verdad que hasta hace unos meses para nosotros era impensable de que hubiese tenido que ir el ministro del Interior, el señor Peñalillo, a declarar como imputado en la causa. La verdad que esto tiene una dinámica. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es recoger todos los antecedentes de la investigación y viendo dónde podemos nosotros aportar de manera consistente. Y en los nombres que hemos visto a través de los medios de comunicación, ¿hay algunos de ellos que lo más probable es que sea formalizado? Y aquí pregunto por las mismas figuras, el que fue ministro del Interior, o sea, Rodrigo Peñalillo, Giorgio Martelli, el hijo de Roberto León, el diputado, los hijos de el senador Jorge Pizarro, por ejemplo, el mismo senador Fulvio Rossi, que ha sido nombrado. ¿Estas personas podrían llegar a ser formalizadas también siguiendo lo que se ha visto en el caso Penta, o es muy aventurado preguntarlo? A ver, hay dos cosas. Ellos se encuentran querellados, tanto el senador Rossi, el senador Pizarro, el diputado León. Ellos han sido querellados por nosotros y están siendo investigados. Sí. Por lo tanto, ahí pueden surgir antecedentes que finalmente pueda llevar una formalización. Eso es eventual, hay que ver cómo avanza. Eso por una parte, pero por otra parte está toda la arista Martelli. La arista Martelli está todavía en desarrollo. Formalmente la declaración de él y todos los antecedentes vinculados con aquello están en reserva. Se han filtrado, ¿no? Pero formalmente nosotros no lo conocemos, y de hecho no lo conocemos, y estamos esperando que transcurra ese plazo para ver qué es lo que hay ahí, porque sin duda van a surgir otras imputaciones a partir de la estructura que operaba el señor Martelli para financiar irregularmente campañas vinculadas con la nueva mayoría en este caso. Usted mismo lo dijo, ha habido filtraciones efectivamente en los medios de comunicación. ¿De dónde vienen a su juicio? ¿Vienen de la Fiscalía? En un proceso como este, ¿qué pasa cuando hay estas filtraciones? A ver, ese es otro tema. La UDI ha tratado de empatar las filtraciones como algo tan importante que debiese eclipsar las imputaciones que existen hoy día por delitos tributarios, y además nosotros consideramos por delitos de cohecho en contra de importantes militantes de ellos. La verdad que eso no es así. Las filtraciones a lo más es una infracción administrativa. Ahora, obviamente no es regular. Yo tengo la convicción que la Fiscalía no ha filtrado nada. Yo he observado y he participado en varias investigaciones, y en este caso han sido especialmente rigurosos
en cuanto a la información que se entrega a los intervinientes. Ahora, las filtraciones pueden venir de distintas fuentes. No solamente los fiscales tienen algún contacto con la investigación. Por lo tanto, eso también tiene que ser materia de una investigación administrativa. Pero insisto, esto no puede eclipsar lo realmente relevante, que son las graves imputaciones en contra de funcionarios públicos, diputados, senadores y exparlamentarios que habrían obtenido a través de medios fraudulentos un financiamiento ilegal en beneficio de sus campañas y por lo tanto en beneficio de ellos mismos. Abogado Daza, usted está en el caso Penta, a propósito de representar a Ciudadano Inteligente, estará en el caso SQM que tiene que ver con las boletas y la política también, pero desde antes era parte de los querellantes del caso Cascadas, que involucra directamente a SQM, un caso que, insisto, lo tenía desde mucho antes. Es un caso bien complejo, además, porque un tema financiero complejo también. ¿Este caso avanza más lento que el caso Penta? ¿O es idea de uno que lo ve como estancado un poquito a través de los medios? Sí, bueno, este caso empezó para nosotros el año 2012, cuando interpusimos la querella en septiembre. La verdad es que ha pasado harto tiempo. Sí, la verdad es que llama la atención que, no obstante, han pasado ya más de 2 años por mucho, desde que interpusimos la querella, y han pasado 9, 10 meses desde que la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó multas por estos mismos hechos. La verdad que hoy día solamente hay una pequeña formalización en contra del último eslabón de la cadena, que es un gerente. ¿Y por qué ha pasado eso? No sé, yo no me lo logro explicar. ¿Será porque es más complejo? ¿No le han dado el tiempo suficiente? No, yo creo, no sé. La verdad es que me cuesta entender por qué el fiscal José Morales, que es la persona que está a cargo de esta investigación, la verdad que solamente imputa a, insisto, el último eslabón de la cadena, y claramente aquí la persona que era quien tenía el control de toda la situación era Julio Ponce Lerú, que también está detrás finalmente de lo que es el financiamiento ilegal de la política. ¿Tocan el caso Cascadas directamente a Ponce Lerú? Bueno, a ver, la Superintendencia de Valores y Seguros le aplicó una de las multas más grandes de la historia. De hecho, la multa más grande en su historia a Julio Ponce Lerú por mantener un esquema fraudulento. Este esquema fraudulento permitió que tanto él como sus empresas se enriquecieran ilícitamente, además en perjuicio de los accionistas minoritarios. Ahí nos llega esto a todos, porque dentro de los accionistas minoritarios estaban las AFP. Y por lo tanto, estamos todos quienes cotizamos involucrados, afectados en alguna medida con esta actuación ilícita. Ahora, acá el gran ausente de la formalización, por ejemplo, hoy día es Julio Ponce. Pues la verdad que no se entiende cómo un organismo técnico especializado, serio, como es la Superintendencia de Valores, dice, mire, ¿sabe que yo le voy a aplicar a esta persona una multa, la más importante de la historia, a Julio Ponce Lerú? Pero por estas mismas conductas que tienen también asignadas unas penas de cárcel, la Fiscalía dice, no, ¿sabe qué? No lo voy a formalizar, no tengo antecedentes. La verdad que es inexplicable. Y esto da cuenta que existen distintas realidades al interior del Ministerio Público. Un grupo de fiscales competentes que además realizan una investigación bastante seria y compleja, ¿no? Y que pueden avanzar rápidamente, como es el equipo del fiscal Gajardo, versus, digamos, el fiscal José Morales, que la verdad que no entiendo por qué, habiendo pasado 3 años desde la querella y 10 meses desde que la Superintendencia de Valores y Seguros le entregó un plato servido, por lo menos para formalizar a todas estas personas, la verdad que no lo hace, sencillamente no quiere hacerlo. ¿Tendrá que ver con el poder de Julio Ponce Lerú, que, o sea, uno entendía quién era Julio Ponce Lerú, pero ahora se ha abierto como una persona que depositaba dinero en política a todos los sectores y de alguna manera eso le servía para blindarse? ¿Tiene que ver con eso, con este poder que creció después de dictadura de Julio Ponce Lerú? Bueno, obviamente él tiene una red, a mi juicio, de protección, ¿no?, en el ámbito político, y que también se vincula con los negocios que él lleva. Hay que recordar que hasta hace poco él tenía, sin ninguna duda, un contrato con Corfo, que finalmente le permite a SQM explotar el Salar de Atacama, que finalmente es un patrimonio de todos los chilenos. Ese contrato fue firmado el año 1993, después que retornó la democracia, y le permitía a él hacer explotaciones de yodo, potasio, litio en el Salar de Atacama hasta el año 2030. Bueno, resulta que hasta hace poco se descubrió de que el señor Ponce Lerú, o más bien la empresa que él controla, SQM, bueno, no informaba exactamente los montos que él vendía y obtenía por la explotación que se hacía en el Salar de Atacama, y a partir del cual le tenía que pagar un arriendo a Corfo. Eso es lo primero. Y lo segundo, él estaba obligado a proteger el patrimonio estatal de esas pertenencias mineras de Corfo, y se descubrió de que SQM lo que hizo fue inscribir a nombre propio todos los derechos de agua existentes en la zona, inscribir a nombre propio todos los permisos ambientales que le permiten hacer su labor, y además lo que hizo fue
inscribir pertenencias mineras por sobre las pertenencias que estaba arrendando y alrededor de ella. Obviamente es un incumplimiento flagrante a este contrato. Y deja todo amarrado. Claro, y deja todo amarrado. Y insisto, un contrato hasta el año 2030 de una reserva natural y además de riqueza mineral que le pertenece a todos los chilenos y que representa a lo menos el 40% aproximado de las utilidades que obtiene o de las ventas totales que hace SQM al año. El año pasado esas ventas totales solamente alcanzaron a los 2.200 millones de dólares de lo que hoy día es la empresa minera no metálica más grande del mundo. Abogado Daza, yo sé que no es directamente su caso, porque estábamos hablando recién de los casos que usted lleva como abogado, el caso querellante, el caso Penta, querellante en el caso Cascadas por SQM. Quería preguntarle si por algo que se conoció hoy día y que tiene, bueno, lo veíamos ahí a muchos indignados, y me incluyo porque no entiendo. Y me refiero al caso Farmacias, y le quiero plantear esto. El caso Farmacias apareció como una acusación de colusión que finalmente fue sancionado por el Tribunal de la Libre Competencia y acusó a las 3 farmacias, a Ahumada, a Salcobrand y a Cruz Verde, de colusión, y las multó. De hecho, Ahumada se autoinculpó y acusó a las otras, diciendo efectivamente nos coludimos, mostró pruebas y acusó a las otras, tratando ahí de zafar, colaborando con la justicia para zafar de una multa más grande, y así pasó. Después se abrió esta lista penal, que es lo que se concluyó hoy día, con varios ejecutivos de laboratorios y de las farmacias que estaban presentes, y quedan todos libres. No hay caso contra ellos porque, según dicen los jueces, por un voto de mayoría, no se pudo configurar que realmente hubo colusión. ¿Cómo entiende uno que la justicia penal diga que no hay colusión si ya estas mismas empresas fueron multadas por colusión por el Tribunal de la Libre Competencia? Yo creo que el problema no es lo que ocurrió hoy día, el problema es lo que ocurrió en noviembre del año 2003. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó en noviembre del año 2003? Se modificó el decreto ley 211 que regula precisamente lo que es la libre competencia del mercado. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Hasta ese momento estaba en la legislación vigente una norma que sancionaba con penas criminales, ¿no? Sanciones penales a quienes llegaban a este tipo de acuerdos de precio o se coludían para tal efecto. Y esta norma, esa fecha, fue eliminada. Eso fue en el gobierno de Ricardo Lagos. Exacto. Por lo tanto, dejó sin piso, ¿no?, en el estatuto de libre competencia de nuestro país, el estatuto legal, la posibilidad de imputar criminalmente. Desde esa perspectiva, entonces, ¿qué es lo que hacen los acusadores, ¿no? Recurren a una norma que viene de la redacción original del Código Penal de 1875, que sanciona a aquellos que fraudulentamente alteren los precios de determinadas mercaderías. Se habla del precio natural de determinadas mercaderías. Sí, está ese concepto que... Exacto. Ahora, ¿cuál es el tema? Obviamente el tratar de adaptar una norma que fue concebida hace ya más de un siglo, ¿no?, a la realidad actual de la libre competencia y cómo funciona el mercado en ese contexto, obviamente es difícil, ya es un poco forzado. Pero además se requiere ciertos elementos que son más exigentes que la vieja norma que estaba derogada desde el año 2003. Perdón, ¿no?, abogado, solo para armarme el cuadro. Entonces, en Chile se está tipificada la colusión, pero se aplican multas. Exacto. Si hay cárcel como delito, como pena, eso no existe. Y por eso es que no se pudo... Hay que recurrir a una norma especial. Hay como que tratar de torcer un poquito las cosas. Y en el ámbito penal eso es bien difícil. Ahora, acá ¿qué es lo que se dijo? Mire, ¿sabe qué? No hay una norma vigente que hoy día sancione las conductas que se establecieron respecto de los ejecutivos de estas farmacias. Y obviamente eso, más que ser culpa finalmente de los jueces que hoy día tuvieron eso, o de los fiscales no nos pudieron demostrar esto. El problema es que esto se eliminó en algún momento. Ahora, hoy día se está discutiendo nuevamente el modificar el estatuto normativo respecto a materia de libre competencia y surgen voces que dicen, oiga, tenemos que criminalizar nuevamente. Sí. Pero ojo, también hay muchas personas que sostienen de que eso no es lo adecuado. Por lo tanto, es una discusión que está pendiente que yo espero que este fallo obviamente permita ilustrar. Ahora, esta sentencia todavía no es conocida en su totalidad, puede ser recurrida y podría anularse el juicio y haber una segunda oportunidad, ¿no? Abogado Mauricio Daza, muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a un resumen de noticias.
El cuarto tribunal oral en lo penal absolvió a los 10 ejecutivos farmacéuticos que fueron acusados por la Fiscalía Centro Norte de coordinarse para aumentar los precios de los medicamentos entre los años 2007 y 2010. En fallo dividido, los sentenciadores estimaron que las pruebas rendidas por el fiscal Jaime Retamal no lograron acreditar los hechos que sustentan la acusación fiscal, que establece que los ejecutivos de dichas cadenas alzaron concertadamente los precios de los medicamentos. Hasta la tercera comisaría de Santiago fue trasladada una veintena de profesores que se manifestaron este martes frente al Palacio de la Moneda. La protesta se enmarca en el paro del gremio que se extiende por más de 3 semanas en reclamo por el proyecto de carrera profesional docente impulsado por el gobierno y actualmente en tramitación en el Congreso. Los manifestantes arrojaron cientos de aviones de papel frente a la sede del Ejecutivo junto con miguelitos de lápices antes de sentarse en una cadena humana en la calzada norte de la Alameda. La protesta no autorizada interrumpió la circulación de vehículos y motivó la intervención de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. La venta de entradas para el concierto de Rihanna en Chile superó las expectativas con creces. Tal como informó la productora Transistor, más de 20.000 entradas fueron adquiridas en solo una hora, tanto a través de internet como en los puntos físicos, donde se hicieron largas filas para conseguir un lugar en el recital. Ya en su segundo día de venta, 3 localidades han agotado sus ubicaciones: Cancha VIP, Andes y Diamond. Por lo anterior, se estima que al final del día el 80% del Estadio Nacional ya estará comprado, lo que se traduce en unos 40.000 tickets vendidos. La estrella pop se presentará el 29 de septiembre en el recinto capitalino, convocando a unos 50.000 fanáticos. Cuando se cumplen más de 3 semanas desde que comenzara el paro de los profesores en el marco del proyecto de carrera docente, donde el Ministerio de Educación no ha podido llegar a un acuerdo con el magisterio, los diputados Giorgio Jackson y Camila Vallejo presentaron un video donde manifiestan su apoyo a la movilización y plantean un rediseño a la propuesta del gobierno. Al respecto, Jackson explica que el gobierno no ha querido retirar el proyecto del Parlamento, ni tampoco ha querido sentarse con los profesores para discutirlo. En tanto, Vallejo expresa que como presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados decidieron suspender este pimponeo en la tramitación del proyecto y sentar al gobierno con los profesores para poder escuchar sus propuestas. Mire lo que tengo acá, es una mochila de iguales. Un Chile con menos diferencia nos hace más iguales. Ustedes pueden adquirir esta mochila para ayudar a la Fundación Iguales. Aparece un sitio donde pueden ingresar para comprarla. Recuerden que hay marcha del fin de semana para esto, para destacar la igualdad ante la ley. Muchas gracias por cooperar. Yo soy embajadora de Iguales y con mucho orgullo les presento la mochila. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Entrevista Verdadera. Mañana hay alerta ambiental, no preemergencia en emergencia, alerta ambiental. Ya viene Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas. Chao, buenas noches.